Jóvenes, ¿qué tal? Tengan ustedes muy buenos días. Bueno, ya es la quinta semana también que vamos a tener la clase de día de hoy, la sesión, con respecto pues al curso de razonamiento, en este caso razonamiento verbal, ¿no? Ya estamos a inicios de junio, y ya jóvenes, como ustedes ven, estamos ya a mitad de año, ¿no? Entonces, profesor, solamente ya falta poco para que termine este año, estamos a mitad de año, pues espero, pues, jóvenes, que sigan esforzándose y dando lo mejor para su educación, ¿no? Entonces nosotros estamos acá para poder pues seguir avanzando, para poder seguir enseñando y para que ustedes puedan seguir aprendiendo, ¿no? En estas clases no presenciales. Entonces, pues, jóvenes, vamos a hacer el día de hoy un tema ya conocido de seguro por todos ustedes, ¿no? Profesor, es un tema pues que tenemos que profundizar, ya que ustedes están en segundo grado de educación secundaria, ¿no? Tenemos que ver ya por un ámbito más avanzadito, ¿no? Entonces, profesor, vamos a tener esos conocimientos previos para pues poder realizar la clase con respecto del día de hoy. Entonces, jóvenes, sin más preámbulos, ¿no? Entonces, avancemos la sesión correspondiente a la semana 5 del curso de razonamiento verbal para primer grado, no, para segundo grado, en este caso de educación secundaria. Entonces, jóvenes, iniciemos con la clase del día de hoy. Muy bien, pues jóvenes, en la clase del día de hoy, o el tema de la sesión, o de la quinta sesión del día de hoy para segundo grado de educación secundaria, pues va a ser el tema de antonimia. Vamos a conocer, profesor, qué palabras se consideran antónimas, qué son los antónimos y para qué en este caso vamos a usar, profesor, los antónimos correspondientes. Entonces, jóvenes, el tema del día de hoy es pues antonimia. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro objetivo, profesor, de aprender antonimia? Pues jóvenes, de hecho, aprender antonimia es desarrollar la capacidad de abstracción de los estudiantes y lograr mayor precisión en el manejo y comprensión de los términos. Obviamente, también jóvenes, es mejorar pues el léxico del estudiante. Entonces, profesor, antonimia va a tener un objetivo pues para estudiar. De hecho, jóvenes, para aumentar nuestro basaje lexical y además para poder conocer las palabras que contradicen o se ponen a otras. Como ustedes saben, jóvenes, ¿no? Siempre en la vida va a haber una contradicción, ¿ya? Entonces, profesor, por ejemplo, para la vida va a haber una muerte. Entonces, profesor, ¿va a ser contradicción? Sí, se van a contradecir. Profesor, ¿para el bien siempre va a haber un mal? Sí, necesariamente para un bien siempre tiene que haber un mal. A ver, profesor, día, noche, también se están contradiciendo. Entonces, jóvenes, en la vida misma, ¿no? Ustedes pueden ver que hay muchas palabras, ¿no? Que se contradicen en sí. Solamente por la relación lógica, ¿no? Se van a contradecir, profesor, para mujer hay un varón. Entonces hay una contradicción, profesor, por naturaleza. Entonces, como hay contradicción por naturaleza, profesor, también va a haber contradicción en este caso en las palabras. Y eso pues quiere decir, jóvenes, la antonimia, contradicción, ¿ya? Entonces vamos a aprender en este caso un poquito más a qué se refiere pues con respecto a antonimia. Veamos, profesor, antonimia, etimología. Partamos por la etimología, jóvenes, ya, de antonimia. Antonimia tiene un origen etimológico de la palabra antonimia, proviene pues de dos voces griegas, ¿ya, jóvenes? Profesor, antonimia va a provenir de dos voces griegas. ¿Y cuáles son esas palabras, no? O esas voces griegas. Profesor, anti, ¿no? Que significa contra, y profesor onoma, que en este caso significa nombre. Entonces, profesor, etimológicamente, ¿no? Antonimia pues va a significar contradicción de nombre. Exacto, joven. Son opciones de nombre que muestran contrariedad y oposición a unos significados. Jóvenes, a eso vamos a llamar antonimia. Contrariedad y oposición de diversos significados. Jóvenes, a eso llamamos
antonimia. Profesor, como usted lo ha dicho, va a provenir de dos voces griegas. Anti, que es contra, y onoma, en este caso, pues, profesor, que vendría a ser nombre. Entonces, antonimia vendría a ser contradicción de nombre, oposición de significados. Entonces, a eso, profesor, va a significar lo que nosotros llamamos antonimia. Entonces, profesor, ¿cuál será la definición correcta para antonimia? Son palabras comprendidas en el mismo campo semántico. Hemos visto, ¿no, jóvenes? Y hemos realizado ya familias de palabras y que cada palabra tenía algo en común, tenía una familia que compartía eh, significados semejantes, ¿no? A un conjunto de palabras. A eso llamamos conjunto de palabras. Entonces, profesor, cuando vamos a hablar también de antonimia, tienen que estar relacionados en un mismo campo semántico. Tienen que tener semejanza más o menos de significados. Jóvenes, por eso es muy importante, ¿no? Que cada significado sea manejado por una familia de palabras. Ustedes tienen que manejar cada familia de palabras. Jóvenes, cuáles son su raíz, qué palabras derivan de esa raíz y qué palabras contradicen, ¿no?, a esa raíz. Entonces, de hecho, ¿está en el mismo campo semántico? Sí, profesor. Una palabra está en el mismo campo semántico cuando guarda relación de significados. Entonces, por eso se le dice eh, palabras comprendidas en el mismo campo semántico. También, profesor, pertenecen a la misma categoría gramatical. Cuando hablamos que pertenecen a la misma categoría gramatical, jóvenes, estamos hablando igual, ¿no?, que la clase anterior, que la clase de sinónimos, profesor. Cuando hablamos que pertenecen a la misma categoría gramatical, quiere decir, profesor, que, por ejemplo, si un antónimo es sustantivo, su contradicción, una palabra, disculpen, es sustantivo, su contradicción o el antónimo obviamente va a ser sustantivo. Ese es pertenecer a la misma categoría gramatical. Profesor, si mi palabra es un adjetivo que demuestra una cualidad, no. Entonces, ¿mi antónimo debe ser un adjetivo? Sí, jóvenes. A eso se le dice misma categoría gramatical. Si es verbo, verbo. Ahí está, profesor. Si está en femenino, femenino, profesor. Entonces tenemos que buscar, ¿no?, las mismas categorías gramaticales, relacionar, que cumpla ese requisito, ¿no?, para que también pueda ser un antónimo. Y lo más importante, jóvenes, y fundamental que vamos a tener aquí es que principalmente poseen significados opuestos o contrarios. Entonces, profesor, veamos para acá. Muchos dicen, ¿no?, que un antónimo, pues, son significados diferentes, son palabras con significados diferentes. Pero no podemos mencionar tal definición, jóvenes, antonimia, como palabras con significados diferentes. Pues bien, nosotros sabemos, ¿no?, que todas las palabras tienen significados distintos. No todas las palabras significan lo mismo, profesor. Guardan alguna similitud, sí, pero no significan lo mismo, no tienen el igual significado todas las palabras. Entonces, por sí, todas las palabras son opuestas. Por sí, todas las palabras tienen diferentes significados. Sin embargo, no, antonimia va a ser principalmente palabras opuestas o contrarias. Van a oponer a una palabra o van a contradecir a una palabra. Como ya les había dicho, ¿no? Siempre va a haber una contradicción de algo. Ahí bien, tiene que existir el mal. Entonces, profesor, esos dos, ¿no?, se van a complementar. Es igual, para poder complementar a profesor, el hombre creó bastantes palabras, ¿no? Y profesor, esas palabras creadas por el hombre tenían que contradecirse. Y para poder contradecirse, en este caso, pues se crearon, ¿no?, palabras opuestas, ¿no?, a su significado. A eso le vamos a llamar antónimos. ¿Jóvenes? Por ejemplo, para bueno, profesor, supuesto malo. Para alto, profesor, supuesto chato. Y para flaco, supuesto gordo. Entonces, profesor, son opuestos o contrarios. No estoy diciendo significados diferentes. Estoy diciendo significados opuestos o contrarios. Entonces, eso, jóvenes, debe quedar bien claro en todos ustedes. ¿Qué son antónimos? Principalmente poseen significados opuestos o contrarios. Entonces, desde hoy me tienen que definir de esa manera una antonimia. ¿Jóvenes? Entonces, ¿qué más vamos a tener, profesor? ¿No? Ejemplo, tengo la palabra se enseño, que es un adjetivo que se dice a una persona o a un animal
e incluso a una planta delgada o enjuta, flaca, ético. Ahí está, profesor, se enseña. Entonces, profesor, se enseña significa una persona delgada, enjuta, ¿no? Se le dice también a un animal y a una planta, profesor. Entonces, prácticamente estamos diciendo flaco, ¿no? Se enseña. Ahora, cuando hablamos de antónimo, profesor, tenemos que buscar, pues, su contrario de flaco, de delgado, o de enjuto, o de cenceño. ¿Cuál será su contrario? ¿Cuál será su oposición? Si estoy diciendo delgado, enjuto, cenceño, de hecho, profesor, tiene que ser gordo, obeso, ¿sí o no? Entonces, profesor, ahí está, obeso, adjetivo dicho a una persona excesivamente gorda. Entonces, profesor, de flaco, ¿cuál será su contradicción? Obeso. ¿Se están contradiciendo o no? Sí, profesor, en este caso, pues sí se están contradiciendo. Entonces, pues, jóvenes, a eso nos referimos, ¿no? Con antonimia. Van a poseer significados opuestos o contrarios. ¿Y cuál, profesor, va a ser el significado? Todo lo que el concepto que tenemos, ahí está, todo lo que estoy marcando es pues el significado. Entonces, profesor, cuando dice opuesto, estamos diciendo delgado o enjuto y excesivamente gordo. Entonces, profesor, se están oponiendo. Entonces, esos significados que se oponen, pues vamos a llamarlo nosotros, ¿no? O vamos a conocerlo nosotros como antonimia. ¿De jóvenes? Entonces, definamos, profesor. Antonimias son palabras que poseen significados opuestos o contrarios. Ahí está. Entonces sería tu respuesta no correcta. Profesor, ¿qué son antónimos? Son palabras, ¿no? Que muestran oposición o contrariedad de qué? De significados, profesor. Ahí está. Simplemente eso. ¿Jóvenes? Entonces, sigamos pues con más antonimia. Hay que conocer más antonimia, profesor. Por ejemplo, tengo joven. Su antónimo de joven, profesor. Su posición, su contrariedad, viejo. Profesor, tengo la palabra seco. ¿Cuál se opondrá a la palabra seco? Mojado. Abierto, profesor. Cerrado. Es una contradicción, es una oposición. Entonces, triste, alegre, ¿no? Fiero, manso. Ahí está, profesor. Contradicción también del bien y el mal, ¿no? Diablo, bueno. Ahí está. Reír, llorar. Caliente, frío. ¿Qué más? Arriba, abajo, delante, detrás. Verano, invierno, que también son contradicciones, ¿no? Muchos, pocos. Ahí está, pues, jóvenes. Estas palabras, ¿no? Que estamos viendo son, pues, contradicción. Está oponiendo a un significado. ¿Serán significados distintos? No, profesor. Comparten, ¿no? Semas semejantes. ¿Ya, jóvenes? Entonces, ¿tienen algo en común estos? Sí, guardan relación. Joven y viejo están guardando una relación. Entonces, profesor se refiere a una persona, una edad, joven, viejo, una etapa. Entonces tienen algo en común, jóvenes. Entonces cuando vamos a encontrar un antónimo, tiene que tener algo en común, pues, ¿ya? Entonces son contradicciones y, en este caso, oposiciones. ¿Qué más vamos a tener, profesor? Clasificación de, de la antonimia. Jóvenes, como ustedes están en segundo grado de educación secundaria, tenemos que aprender pues qué clases de antonimia podemos encontrar. No solamente dar un concepto, ¿no? Y decir que ese es antónimo y ya. Entonces, eso no vendría a ser el punto, en este caso, importante. Entonces, profesor, clasificación de la antonimia. ¿En qué se va a clasificar, profesor, en este caso, la antonimia? Pues jóvenes, la antonimia, ¿no? Se va a clasificar en antónimos morfológicos y antónimos, en este caso, lexicales. ¿Y qué quiere decir, profesor? ¿O en qué consiste, en este caso, los antónimos morfológicos? Se forman como base de la misma palabra y anteponiendo o dos prefijos, uno o dos prefijos de negación. Entonces, profesor, se anteponen un prefijo o dos prefijos de negación y se antepone o se contradice a una palabra. Es morfológico. Por ejemplo, profesor, tengo la palabra amor. ¿Y cuál será su contradicción o su oposición? Desamor. Ahí está, profesor. Esos son antónimos morfológicos. Como nosotros sabemos, es un prefijo, profesor, porque está antes del lexema. Entonces, solamente aumento el des
amor y me va a decir, va a significar, ¿no? Todo lo contrario de amor. ¿Sí o no? Ahí está. Profesor, por ejemplo, mutable, inmutable. Mutable, cosa que va a cambiar. Inmutable, objeto, cosa que no cambia, que no tiene cambio. Entonces, profesor, ¿contradice o no? Sí, profesor, opone el significado, contradice el significado. Y esto también vendría a ser, profesor, un prefijo, porque se está anteponiendo en este caso al lexema. Entonces, a esto llamamos antónimos morfológicos, porque se van a anteponer prefijos de negación. Por ejemplo, profesor, tengo útil, inútil, fiel, infiel. Entonces, ¿no? Son palabras que van a contradecir o van a oponer, anteponiendo pues un prefijo, en este caso de negación, como anti, contra, in. Entonces, profesor, des. Entonces, vamos a encontrar bastantes, ¿no? Prefijos que van a negar en este caso. Por ejemplo, microcosmos, macrocosmos. Importar, exportar. Solamente, profesor, estoy agregando, ¿no? Prefijos para poder pues cambiar y oponer significados de diversas palabras. ¿Ya? Entonces, profesor, leal, desleal también puede ser. Entonces, profesor, por ejemplo, no tenemos acá inútil, útil, profesor, útil, no lo pongo in, entonces sería inútil, profesor, entonces se contradicen, son diferentes. Acierto, desacierto. Entonces, profesor, se están contradiciendo solamente por poner prefijos, ¿no? Que van a negar a la palabra que yo ya estoy mencionando. Algunos prefijos de negación, pues a, y, des, ante, in y contra, ¿no? Son algunas definiciones de oposiciones, ¿no? O unos prefijos de oposiciones que nosotros vamos a conocer. Entonces, profesor, la oposición se produce entre palabras con distintas estructura o forma. Entonces, profesor, también vamos a tener, pues, jóvenes, ¿no? Lo que son antonimias, en este caso, lexicales. ¿Y qué son las antonimias lexicales? Pues son la posición que se produce entre palabras con distintas estructuras o formas. Acá, ¿qué diferencia va a haber entre antónimos morfológicos y antónimos, profesor, en este caso, lexicales? Jóvenes, en los antónimos morfológicos, ¿ya? Van a tener o van a manejar casi la misma estructura, amor, desamor. Solamente vas a agregarlo, ¿no? Un prefijo que va a contradecir o va a negar. Sin embargo, ¿no? En este caso, en lo que es en la semántica, en lo lexical, en este caso, acá tiene que ser lexical, ¿ya, jóvenes? A ver, profesor, en este caso, en la lexical, son oposiciones, ¿no? Se producen entre palabras con distintas estructuras o formas. Vamos a encontrar oposiciones, pero estas palabras no van a compartir, profesor, la misma estructura. Por ejemplo, mutable, inmutable. Solamente se diferencia con el in, profesor. En esta parte, profesor, en la clasificación de antónimos lexicales se van a producir con palabras distintas. Van a ser palabras distintas, pero que van a dar oposición o contrariedad a otra palabra. En estas pues tenemos, jóvenes, los antónimos absolutos y totales. Son palabras cuyos significados expresan ideas total o exactamente contrarias, ¿no? Por ejemplo, profesor, tengo hambriento, saciado, gélido, tórrido. Gélido, profesor, es un ambiente totalmente congelado, ¿no? Y tórrido, profesor, es un ambiente totalmente, en este caso, caliente, ¿no? Profesor, ardiente, tórrido. Entonces, gélido, tórrido, profesor. Son, profesor, antónimos absolutos y totales. Se contradicen totalmente, ¿no? Gélido, tórrido. Pero, profesor, si yo digo gélido y caliente, gélido es totalmente congelado. Entonces, caliente, profesor, no sería pues un antónimo absoluto, sería un antónimo en este caso parcial. Entonces, profesor, cuando hablamos de antónimos absolutos, sus contradicciones tienen que ser totalmente contrarias, ¿ya? Entonces, tienen que tener más o menos criterio, ¿no? Para poder ver su contradicción de cada uno de estos antónimos, ¿ya? Profesor, hambriento y gélido también, ¿no? De hambriento y saciado. Hambriento es pues cuando no has cocinado, ¿no? Profesor, cuando no he comido,
o no tengo nada de comida, hambriento, ¿no? Entonces, profesor, y saciado es ya pues cuando yo me he deleitado, ¿no? De comida y no tengo suficiente espacio para poder, en este caso, profesor, alimentarme más. Entonces, gélido vendría a ser también, profesor, congelado. Tórrido vendría a ser un adjetivo que es muy caluroso o muy ardiente, en este caso, ¿no? Entonces, profesor, eso se le llama antónimos absolutos y antónimos totales. Son totalmente contradictorios, ideas totalmente contrarias. Sin embargo, como ustedes ya saben, ¿no? Las palabras pues dependen del contexto, en este caso, del hablante. Entonces, profesor, el significado también pues depende del contexto del hablante, ¿no? Entonces, vamos a encontrar pocas palabras que son totales o absolutas, solamente pocas, porque la gran mayoría sí va a depender, ¿no? De un contexto. Entonces, ahí tenemos pues los antónimos lexicales y los antónimos, en este caso, morfológicos. Los morfológicos, profesor, vamos a agregar un prefijo, ¿no? A la misma estructura de la palabra. En cambio, en un antónimo lexical vamos a dar otra palabra, pero también va a significar o va a tener un significado opuesto o contrario, ¿ya? Y los antónimos absolutos o totales, profesor, son palabras cuyos significados expresan ideas total y exactamente contrarias. Profesor, también tenemos los antónimos relativos y parciales, cuyos significados muestran ideas parcialmente opuestas, es decir, la contrariedad no es plena. Jóvenes, eh, esto pues jóvenes deja la posibilidad de que otro término pueda expresar una oposición más categórica, ¿no? Entonces, profesor, si yo digo en este caso óptimo, profesor, si es óptimo, profesor, su antónimo debe ser deficiente, ¿no? Entonces, profesor, óptimo y deficiente son antónimos absolutos. Pero, profesor, si yo quiero decir antónimos parciales, no son vocablos que tienen ideas opuestas, pero no se contradicen totalmente. Por ejemplo, óptimo, malo. Colosal, profesor, colosal es algo inmenso. Y pequeño, profesor, como que no sería su antónimo absoluto. Entonces, a eso se le dice antónimos relativos, que no tienen ideas totalmente opuestas, solamente son parcialmente opuestas, no tienen contrariedad plena. ¿Ya, jóvenes? Ahí está. Y profesor, antonimia, en este caso, excluyente. Son vocablos cuya negación de una palabra implica necesariamente la afirmación de otra. Por ejemplo, profesor, tengo, ¿no? Masculino, femenino, falsedad, verdad. De hecho, cuando ya tienes, cuando dices, a ver, ¿qué género eres? Profesor, yo soy género masculino, ¿no? Ahí está. Y cuando dices soy género masculino, automáticamente estás excluyendo, no soy género femenino. Entonces, yo he dicho la verdad. Entonces, cuando dices la verdad, automáticamente estás dando a conocer que no estás diciendo falsedad. Entonces, profesor, a eso le decimos, en este caso, antónimos excluyentes. Como también hombre, mujer, muerto, vivo. Porque estás vivo, obviamente no estás muerto. Y si estás muerto, obviamente no estás vivo. Entonces, profesor, a eso pues decimos antónimos, en este caso, excluyente. Y también, profesor, tenemos antónimos recíprocos o de términos inversos. ¿Qué quiere decir esto, profesor? Antónimos recíprocos o de términos inversos. Se trata de términos que remiten a un mismo contenido, ¿no? A la misma acción, pero que se oponen por una inversión en la dirección o por una diferencia, por una diferente posición en la perspectiva. Se puede decir que su posición, jóvenes, es complementaria, ya que pone en escena contenidos recíprocos, solidarios, interdependientes, aunque en sentido o dirección inverso. Profesor, en otras palabras, ¿qué van a ser antónimos recíprocos o de términos inversos? Son, profesor, antónimos complementarios, que uno no puede vivir sin el otro, jóvenes. Que de hecho, para que pueda haber una palabra, tiene que haber su contradicción. Para que exista esa palabra, también tiene que tener su contradicción. No puede haber esa palabra sin su contradicción. Ambos se complementan. Uno vive no con el otro. Uno no puede vivir sin el otro. Por ejemplo, profesor, comprar y vender. Entonces, profesor, necesariamente para comprar, alguien tiene que venderme.
Yo no me voy a comprar y me voy a vender solo. O para vender, necesariamente alguien me tiene que comprar. Entonces, profesor, yo puedo decir, María, véndeme un kilo de papa, ¿no? Entonces Juan puede decir, yo compré un kilo de papa. Y María puede decir, yo vendí un kilo de papa. Entonces, antónimos recíprocos están viendo, pues, se remiten a un mismo contenido, pero tienen diferentes perspectivas, ¿no? Ahí está, profesor. Comprar y vender. Por ejemplo, preguntar, responder. Para responder, profesor, me tienen que preguntar, ¿no? Entonces, profesor, necesariamente. Por ejemplo, marido, esposa. Para ganar también tiene su complemento, perder, ¿no? Entonces, ahí está, profesor. Yo puedo decir, ¿no? Valentino es marido de Lourdes y Lourdes es esposa de Valentino. Entonces están complementando, por eso estoy viendo desde otra perspectiva. O como también puedo decir, Daniel le ganó a Luis. Y también puedo decir, Luis perdió frente a Daniel. Entonces estoy viendo contradicciones, ¿no? Desde otra perspectiva, que se van a complementar. ¿De jóvenes? Por ejemplo, Mónica, te vendo este vestido. Sí, Olga, te lo compro. Entonces, vender, ¿no? Comprar. Patrón, criado, doctor, paciente. Preguntar, responder. Padre e hijo. Entonces, a esos jóvenes también llamamos, pues, antonimia, ¿no? En este caso, recíproco o complementarios. Y profesor, la antonimia gradual o por degradación se ponen dentro de una escala continua, jóvenes. Ya va a haber una escala continua. Profesor, una escala continua de posibilidades. Admiten la existencia de un término medio, jóvenes. Acá en la antonimia gradual o por graduación va a haber un término medio. De un punto que está al medio de un campo semántico de uno y de otro extremo. Por ejemplo, profesor, tengo gélido, ¿no? Que es congelado, y tórrido, que es totalmente ardiente. Entonces, profesor, son antónimos totalmente opuestos. Pero dentro de estos antónimos extremos que son opuestos, va a haber, profesor, una escala. Frío, más bajo que frío, más intenso que frío, o menos intenso que gélido, frío. Menos intenso que frío, fresco. Menos intenso que fresco, templado. Ahí está, profesor. Y más o menos, profesor, un equilibrio entre gélido y tórrido, tibio, ¿no? Después de tibio más intenso, caliente. Más intenso que caliente, tórrido. Entonces, profesor, vamos a tener una escala, ¿ya? Ahí está. Por ejemplo, profesor, anciano y niño son totalmente ideas totalmente contrarias, ¿no? Antónimos contrarios. Y dentro de eso, profesor, va a haber una escala. Anciano, yo puedo decir, profesor, niño, puber. Puber, adolescente. Adolescente, joven. Joven, adulto. Adulto, anciano. Entonces, profesor, ahí sería pues, ¿no? También una escala. Óptimo, pésimo. Ahí está, profesor. Antónimos totalmente contrarios. Y profesor, ¿en el medio quién está? De óptimo, menos intenso, bueno. Y de malo, más intenso, pésimo. Entonces, profesor, a eso le llamamos antonimia gradual o por degradación. Jóvenes, entonces, pues, vamos a ver acá, jóvenes, ¿qué diferencia hay, profesor, entre antónimo relativo y antónimo absoluto? Por ejemplo, yo tengo la palabra óptimo, ¿ya? Profesor, en la palabra óptimo, su antónimo absoluto, pues va a ser la palabra pésimo. Y su antónimo relativo va a ser la palabra malo. ¿Dan ideas contrarias? Sí, profesor, óptimo y malo están dando significados totalmente contrarios, opuestos. Pero su antónimo absoluto sería pésimo. Por ejemplo, abundante, escaso. ¿Y cuál sería su antónimo relativo? Suficiente, ¿no? Profesor, por ejemplo, colosal, diminuto. ¿Y cuál sería su antónimo relativo? Pequeño. Ahí está, profesor, ¿no? Entonces, jóvenes, tenemos pues que saber diferenciar entre antónimos relativos y en este caso antónimos absolutos. Pero como ya les dije, ¿no? Antónimos absolutos, pues no vamos a encontrar a gran cantidad. En su gran mayoría son antónimos relativos, porque la palabra va a depender también a un contexto determinado. Jóvenes, para terminar, pues jóvenes, vamos a hacer un pequeño resumen sobre la clase con respecto del día de hoy. Por ejemplo, profesor, antonimia proviene de dos voces griegas, anti, que significa contra, y onoma, que significa nombre. Entonces, profesor, etimológicamente, antonimia va a significar contradicción de nombre. Son aquellas palabras, profesor, que tienen significados opuestos o contrarios. Se van a dividir en dos,
antónimos lexicales y antónimos morfológicos. En los antónimos morfológicos son significados totalmente opuestos o contrarios, profesor, que solamente basta con agregar un prefijo de negación a las palabras o a la misma estructura de la palabra. Por ejemplo, útil, inútil. ¿Está contradiciendo? Sí, profesor, y está oponiendo. Por ejemplo, fiel y también la palabra infiel, ¿no? Y también tenemos antónimos lexicales. Tenemos los antónimos absolutos que dan significados totalmente opuestos, los antónimos relativos que tienen significados parcialmente opuestos, los excluyentes, cuya negación implica la afirmación de otra, gradual, palabras que se oponen dentro de una escala, y la recíproca, oposiciones complementarias de contenidos recíprocos. Jóvenes, entonces pues ha sido la clase del día de hoy. Espero que hayan atendido con respecto al tema de antonimia y nos veremos para reforzar en la plataforma Zoom. Que tengan muy buen día y nos vemos más tarde.